Bueno, muy buenas a todos. En el día de hoy les vengo a hablar de un tema súper interesante e importante en la ciencia e ingeniería de los materiales, como lo es la solidificación. La solidificación es un cambio de estado de líquido a sólido, dado por una liberación de calor. Se deben liberar dos calores, el calor específico y el calor latente de fusión. El calor específico es el calor que se libera al descender la temperatura hasta llegar a la temperatura de fusión. Y el calor latente de fusión es el calor liberado en la transición de líquido a sólido. Este calor es el más importante de controlar en el proceso de solidificación, ya que dependiendo de cómo se libere este calor se definirán ciertas propiedades y la microestructura del material. Para que haya solidificación se tienen que dar dos fenómenos, el fenómeno de nucleación y el fenómeno de crecimiento. En la nucleación es la primera etapa para la transición de estado líquido a sólido. En la nucleación se empiezan a aglomerar los primeros átomos para formar los primeros núcleos. Ahora, dichos núcleos deben estar en un tamaño establecido. Por delante de ese tamaño se dará el crecimiento, ya que si los núcleos no llegan hasta cierto tamaño, la fuerza motriz termodinámica no será lo suficiente y los núcleos se redisolverán. Por lo tanto, la fuerza motriz para que se dé la nucleación está dado por el cambio de energía volumétrica. A su temperatura de fusión, que la he denotado T sub m, en este punto el cambio de energía volumétrica es igual a cero, por lo que el estado energético o la energía libre asociada al sólido y al líquido son iguales en ese punto. Por lo tanto, debemos disminuir la temperatura por debajo de la temperatura de fusión para que el estado energético del sólido sea más estable. En otras palabras, que esto sea menor que el estado energético del líquido, para que esta resta me dé menor que cero. Recordando nuestros conocimientos de termodinámica, sabemos que para que un proceso se dé o sea espontáneo, el cambio de energía libre debe ser menor que cero. Por lo tanto, debemos disminuir la temperatura por debajo de la de fusión para que el estado energético del sólido sea menor que el del líquido y esta resta me dé menor que cero. Cuando se empieza a formar el sólido se crea una interfaz sólido-líquido. Esta interfaz se crea a cuesta de la energía liberada, por lo tanto se opone a la solidificación. Para el caso de una esfera sólida que se está nucleando, el cambio de energía libre total va a ser igual al volumen de la esfera por el cambio de energía volumétrica, más el área de la esfera por la energía libre superficial. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué una esfera y no un cubo, un cilindro circular? ¿Por qué? La esfera posee una característica súper especial, que para un mismo volumen la esfera produce la menor área posible. Me explico, si tenemos una esfera de un radio de 2 metros y tenemos este cubo con su dimensión, calculamos el volumen, tenemos un volumen aproximadamente igual. Bien, ahora, pero si calculamos el área superficial de la esfera, obtenemos esto, y el área superficial del cubo tenemos esto. Podemos ver que el área superficial de la esfera es menor. Y así podemos intentar con el resto de figuras geométricas, pero la esfera siempre va a dar menor área. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, ¿cuál es el término que propicia la solidificación? O tiende a que la solidificación se dé, porque esto es negativo. Acordémonos que por debajo de la temperatura de fusión el cambio de energía volumétrica va a ser menor que cero, por lo tanto tiende a que el cambio de energía libre total sea negativo. Para que se dé la solidificación mucho más fácil, pues necesitamos que ese término sea lo más pequeño posible, porque es positivo. Entonces, para que esto sea lo más pequeño posible, pues el área debe ser menor. Entonces, y la única figura geométrica que para un mismo volumen me produce la menor área es una esfera. La tendencia a que se aglomeren los átomos es que formen esferas. Entonces, en la gráfica que estamos viendo, tenemos en el eje Y al cambio de energía libre total, y en el eje X tenemos al tamaño de la partícula o el radio del embrión que se está formando.
Entonces podemos ver que la gráfica alcanza un máximo cuando el tamaño de la partícula es igual al R asterisco. El R asterisco lo vamos a llamar el radio crítico. Las partículas que tengan un tamaño inferior al radio crítico las llamaremos embriones, y las partículas esféricas que tengan un radio mayor al tamaño crítico las vamos a llamar núcleos. Con radios menores al radio crítico podemos ver que al disminuir su tamaño vemos que el cambio de energía libre disminuye. O sea que las partículas que no alcancen a llegar hasta cierto tamaño, que es el radio crítico, sería espontáneo que se redisuelvan, ya que con la disminución de su tamaño el cambio de energía libre disminuye. Ahora, si las partículas llegan hasta el radio crítico, pues sería espontáneo que empiecen a crecer, ya que con su crecimiento podemos ver que el cambio de energía libre empieza a disminuir. Podemos ver que la curva empieza a decrecer con el aumento del tamaño. Bueno, ahora vamos a encontrar una expresión para el radio crítico. Entonces, como habíamos visto en la gráfica del cambio de energía libre total versus el radio crítico o el tamaño de la partícula, se presentaba un máximo en el radio crítico. Entonces, esta expresión es el cambio de energía libre total, por lo que el cambio de energía libre volumétrico solo depende de la temperatura y de la naturaleza del elemento, y la energía libre superficial depende de la naturaleza del elemento. Si queremos hallar el radio para que el cambio de energía libre sea máximo, pues simplemente vamos a derivar esta ecuación respecto al radio. Derivando la ecuación la igualamos a cero. ¿Por qué la igualamos a cero? Porque sabemos que en un máximo, en este punto, esto es un mínimo. En un mínimo la tangente es horizontal, lo mismo ocurre en un máximo. En este punto la tangente es horizontal y la derivada me representa la pendiente de cada una de estas tangentes. Entonces, si la igualamos a cero, encontraremos el radio en donde haya una tangente horizontal, y eso me representaría un máximo. Entonces, ya igualada a cero y despejando el radio, obtenemos esta expresión para el radio crítico, en el que depende de la energía libre superficial y del cambio de energía libre volumétrico. Ahora, para dejar esta expresión en función de otros términos, nos vamos a la ecuación estándar del cambio de energía libre, que es igual al cambio de la entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, como sabemos, el cambio de energía volumétrico es igual al estado energético del sólido menos el estado energético del líquido, es igual al cambio de entalpía o el calor latente de función menos la temperatura a la que está el líquido, que debe ser menor o inferior a la temperatura de fusión para que el cambio de energía libre volumétrico sea negativo por el cambio de entropía de transformación. Entonces, como no tenemos una expresión para el cambio de entropía de transformación, pues ahora nos vamos a situar en la temperatura de fusión. ¿Qué pasa en la temperatura de fusión? El cambio de energía libre es igual a cero, ya que el estado energético del sólido y tanto del líquido son iguales. Entonces tenemos que aquí es cero es igual al cambio, al calor latente de fusión menos la temperatura de fusión por el cambio de entropía de transformación. Despejamos de aquí el cambio de entropía de transformación y esto lo insertamos aquí. Entonces tenemos el cambio de energía libre volumétrico es igual al calor latente de fusión menos la temperatura del líquido por el calor latente de fusión sobre la temperatura de fusión. De aquí tenemos factor común de calor latente de fusión. Resolviendo esta resta de fracciones obtenemos esto. Ahora, tenemos que temperatura de fusión menos la temperatura del líquido. Esto lo vamos a convertir a delta de T. ¿Y qué es delta de T? Es el subenfriamiento. A mayor subenfriamiento me indica que necesito disminuir más la temperatura por debajo del punto de fusión. Ahora, ya que tenemos una expresión para el cambio de energía libre volumétrico en función del calor latente de fusión, del subenfriamiento y la temperatura de fusión. Ahora esto lo colocamos aquí, entonces le pongo el menos porque sabemos que el cambio de energía libre debe ser negativo. Entonces aquí simplificando llegamos a la expresión general para el radio crítico. Es igual a 2 veces la energía libre superficial por la temperatura
de fusión sobre el calor latente de fusión por el subenfriamiento.